el metro elevado y el metro subterráneo van a transportar exactamente la misma cantidad de pasajeros. La representante Katy Jubinao miente y para eso solo tenemos que ver los estudios que ya se han hecho. Por ejemplo, en los estudios que se hizo para el metro subterráneo, la capacidad inicial era de 48.000 pasajeros hora sentido. Para el 2050 esa capacidad aumentaba casi el doble, a 80.000 pasajeros hora sentido. Y si miramos la capacidad inicial del metro elevado, era de 26.500 pasajeros hora sentido y al 2050 era de 53.000 pasajeros hora sentido. El diseño del metro elevado como está va a tener una capacidad por sus vagones de 72.000 pasajeros hora sentido. La capacidad esa que dice de 72.000 pasajeros hora sentido es una capacidad teórica que no tiene ninguna proyección, es teórico, o sea, no hay una proyección real. El metro elevado incluso moviliza menos pasajeros que el Transmilenio de la Caracas, que actualmente moviliza 48.000 pasajeros hora sentido. El metro elevado moviliza casi la mitad, 26.500 pasajeros hora sentido. Lo que quiere decir es que el metro elevado prácticamente va a alimentar Transmilenio al tener menor capacidad y menos estaciones. Va a obligar que la gente se baje del metro y siga su recorrido en Transmilenio. Ese es uno de los principales problemas del metro elevado, porque fue planeado para que Transmilenio siga siendo la columna vertebral de la movilidad. Por eso es que Peñalosa está tan empecinado en seguir con su metro elevado. Lo mismo Claudia López. ¿Por qué el gobierno niega de tajo la opción que era el consorcio chino de soterrar una parte de la primera línea del metro de la 72 a la 100? La representante que parece que no conoce a Bogotá. Desde la 72 hasta la 100, la Caracas se convierte en autopista norte y pasa a tener muchos más carriles. Entonces es innecesario soterrar una parte del metro desde allí, porque ahí sí saldría más costoso en un lugar donde no se necesita, porque la afectación va a ser muchísimo menor a los predios de los lados, digamos, si se llegara a ser elevado. En cambio, en el resto del recorrido usted sí va a meter un puente de 12 metros de alto, donde debajo van a estar habitantes de calle, basuras, y pues todas esas dinámicas del centro de Bogotá van a quedar ahí debajo de un puente larguísimo que va a atravesar Bogotá. No es cierto que ya tendríamos el metro subterráneo por una razón, y es que los estudios del metro subterráneo que dejó entonces el metro no llegaron a fase 3, nunca llegaron a ingeniería de detalle. Los estudios que se contrataron fueron de ingeniería básica avanzada, eso no es fase 3. Los estudios del metro subterráneo hayan llegado a ingeniería básica quiere decir que una parte llegó a nivel de detalle fase 3, pero no todos. Llegaron a fase 3 los estudios de suelos, una parte muy importante de una obra subterránea, pero no llegaron a esa fase otros aspectos importantes. O sea, prácticamente son 3 fases. Y ya había iniciado la tercera fase del proyecto de estudios y no lo dejaron terminar. O sea, ya el proyecto de metro subterráneo estaba a puertas de terminar todos sus estudios, y cuando llegó Peñalosa no los dejó terminar para iniciar desde cero. En cambio, los estudios del metro elevado, pues ya como lo dijo los chinos, ellos no han entregado los estudios, o sea, no se sabe exactamente cuánto va a costar, no se sabe cómo van a ser los pilotes, no se sabe absolutamente nada, porque ellos sí no han entregado absolutamente nada de esos estudios. De hecho, mi amiga Melissa Soler en un derecho de petición le pidió que por favor presentaran en detalle, modo gráfico y textual, mostrando los planos e imágenes del proyecto, todos los componentes arquitectónicos, urbanísticos y de movilidad de la obra entre la calle 72 y 82, en una parte donde ya se demolió, que es el monumento a los héroes.
La respuesta, le informamos que en este momento los diseños de la primera línea del metro no cuentan con la no objeción por parte de la empresa Metro y el consorcio supervisor de la primera línea del Metro de Bogotá, por lo cual no es posible compartir de forma detallada los planos y diseños para la primera línea del Metro de Bogotá en el lugar descrito de su petición. ¿Eso qué quiere decir? O uno, que no tienen los estudios terminados y pues obviamente no tienen la no objeción, o dos, que los tienen y no los han querido mostrar. Como ya lo dijo el consorcio chino, es que no tienen los estudios, cosa que es bastante grave porque ellos destruyeron todo el monumento a los héroes sin tener los estudios de qué se iba a hacer en ese sector. Y así destruyeron también un poconón de casas, expropiaron porque les expropiaron a muchos las casas donde les compraban muchísimo más barato de lo que valía el terreno a los vecinos de la Caracas, sin tener aún los estudios de cómo va a ser, de qué se va a hacer. Lo cierto es que hasta el momento no hay estudios para el metro elevado. Hay una buena posibilidad que se pueda cambiar el proyecto y hacer algo que realmente le sirva a la ciudad y no un alimentador de Transmilenio. Pero Claudia López y su grupo político que se la pasan, que se movilizan en sus camionetas blindadas con escoltas y todo eso, no quieren dejar hacer un metro que realmente sea bueno para Bogotá, que le sirva a Bogotá y que en 20 años no nos pase lo mismo que nos pasó con Transmilenio, nos estemos quejando porque se quedó chiquito, porque realmente se vio que no sirve para nada, como pasó con Transmilenio. Dejen de engañar a la gente solo para hacer su campaña política alrededor de una obra que realmente le hace daño a Bogotá.